Bien, señores y señoras, mi exposición tiene dos partes. En la primera parte voy a hacer un análisis crítico de algunas ideas filosóficas sobre la pandemia y en la segunda parte voy a presentar mi propia elaboración. Como decía, cada una tiene alrededor de 25 minutos de duración, sumando 50. ¿Por qué filosofía de la pandemia? ¿Existe? ¿Se puede hablar de una filosofía de la pandemia? Si sabemos que hay tantos autores, tantos ismos, que la filosofía desde tales hasta cuales, como decía mi profesor Huáscar Cajías, es una infinita sucesión de preguntas y de soluciones que nunca se aceptan plenamente. ¿Se puede hablar de una filosofía de la pandemia? Sí, se puede hablar, porque la filosofía puede hacer objeto de estudio de ella misma de cualquier problema, incluido el problema de la pandemia. Si tomamos en cuenta algunas definiciones de la filosofía, se legitima esta posibilidad de que exista la filosofía de la pandemia. Por ejemplo, Platón y Aristóteles dicen que el objetivo de la filosofía es descubrir las causas de todo, que también Kant dice, por ejemplo, es elaborar conocimiento racional. Es decir, se puede elaborar conocimiento racional sobre la pandemia, se puede descubrir las causas y principios de la pandemia y en ese sentido se realiza un conocimiento filosófico de la pandemia. El caso de Nietzsche todavía es más sugestivo porque habla de la filosofía como lo que el filósofo siente que repercute dentro de sí y evidentemente el filósofo infectado siente que algo repercute dentro de sí. Wittgenstein, por su parte, dice, la filosofía crea enredos y si algo caracteriza a las teorías, a las elaboraciones intelectuales sobre la pandemia de este tiempo, es un gran cúmulo de enredos. Para contextualizar, además, hay que tener en cuenta que estamos en la época postmoderna, es decir, no estamos en la época de las grandes filosofías clásicas, los grandes sistemas, sino en un periodo en el que prevalece la carnavalización, la hibridación, la pérdida de profundidad y el derecho que cada uno se abroga a sí mismo de decir lo que le plazca sobre la filosofía y también sobre la filosofía de la pandemia. Podemos, en este contexto posmoderno, ver, por ejemplo, algunos epígonos de los grandes clásicos de la filosofía. Algún epígono de Heráclito podría decir, ahora nadie se infecta dos veces con la misma cepa. O alguno de Renato Descartes podría decir, inficio ergo sum, es decir, contagio, por lo tanto existo. Y así, alguien que siga a San Agustín podría repetir sin alterar, por ejemplo, su apotegma, mundus est in mundus, es decir, el mundo es impuro. O, siguiendo a Kierkegaard, la pandemia es el vértigo de la libertad. Algunos marxistas con mucho entusiasmo podrían decir, proletarios del mundo unidos, obviamente contra el virus capitalista. Y alguien que es entusiasta de Foucault podría señalar el virus está en todas partes porque viene de todas partes. O Sartre, alguien que sigue a Sartre podría decir el infierno, es decir, el virus son los demás. O la muerte es la continuación de mi vida sin mí. La cita de Hannah Arendt que está aquí también es muy pertinente para otros seguidores de esta judía que no quería ser alemana sino solo judía sobre el virus. Bien, pero veamos lo que ya han escrito y hay algunos filósofos que se empecinan, se empeñan, quieren ser los que primero publiquen sobre el coronavirus y ya publicaron, por ejemplo, este libro, ¿no? Al que he hecho referencia Martín, que tiene renombrados filósofos, casi todos titulados en filosofía, como por ejemplo este señor coreano del sur,
surcoreano Jung Chui Han, o Judith Butler, que está de moda desde hace mucho tiempo, o el esloveno Zizek. Bueno, ¿qué dicen estos filósofos de verdad? Es decir, filósofos con títulos de filosofía, quiero decir, ¿no? No aficionados, no personas que creen que cualquiera tiene el derecho de expresar lo que le plazca y que se tenga por ese texto por filosófico. ¿Qué dicen estas personas? Giorgio Agamben, este italiano, es el que primero ha publicado un libro. Creo que fue en marzo o febrero de este año, La invención de una pandemia, así titula su libro. ¿Y qué dice? Dice que la pandemia no existe, que es una invención y que más peligrosa que la pandemia quiere decir una enfermedad que está en todo el mundo, ¿no? Que es diferente de la epidemia, etcétera, es un conjunto de enfermedades que agravan a la sociedad. Hay un gran peligro en que el Estado oprima al ciudadano, al individuo, que le quite libertad, que lo vigile, y eso es más grave que la pandemia, que es un invento. Fíjense, eso dijo con una celeridad impresionante para publicar algo sobre la pandemia este filósofo. ¿Qué dijo Alain Badiou? Este filósofo francés que durante 40 años ha sido luz en Francia. Su actitud no es tan hiperbólica como Agamben, ¿no? Que reduce de manera extrema la pandemia. Él dice, bueno, como el SIDA, la gripe aviar, el ébola y otras enfermedades víricas e inclusive bacterianas como la tuberculosis, esta enfermedad va a pasar. Aunque no se la cure y no se encuentre vacuna, va a pasar. Y lo que hay que hacer es cumplir lo que dice el gobierno, y su presidente, Emmanuel Macron, según él, está ganando la guerra y los científicos deben resolver lo que les compete, es decir, mayor conocimiento sobre el virus. También dice que no hay una dimensión política de la enfermedad, es una enfermedad políticamente neutra. Pero bueno, ellos no son muy conocidos. Los que realmente son conocidos y les encanta estar en boca de todo el mundo, bueno, especialmente de Latinoamérica, como dice el doctor Mancilla, no de Europa. Por ejemplo, Judith Butler y Slavoj Žižek son los fashion non plus ultra filosofía, ¿no? Es decir, son los filósofos, son los que hablan de la filosofía y no hay algo que sea superior, que sea más de moda que lo que ellos puedan decir. ¿Qué dice Butler? Bueno, aparte de apoyar a Bernie Sanders, el candidato demócrata que pidió altísimas contribuciones y después se retiró, después de criticar a Donald Trump. En el mismo texto, estamos hablando de un texto sobre la pandemia, o sea, en lugar de hablar de la pandemia, muestra sus simpatías y antipatías políticas. Y dice que, claro, pandemia es todo el pueblo, ataca a todos por igual, pero depende de la situación socioeconómica de cada uno para que realmente se sane o muera. Pero además, inmediatamente introduce sus sesgos personales, ¿no? Fíjense lo que dice, son los empresarios blancos quienes están angurrientos de dinero, los que arremeten para lucrar, dañando a las mujeres, a las personas queer y a los trans. Así habla sobre la pandemia, fíjense. Y Zizek, esto todavía es mejor, ¿no? Porque, claro, ya habló el doctor Mancilla del comunismo renovado, pero él hace una explicación de lo que es la pandemia, como si se tratara de una película de Tarantino, Kill Bill, y la muerte, el golpe mortal en las artes marciales, que con 5 golpes y después de unos pasos el adversario muere. Será pues que él ha visto al virus con cara de
Uma Thurman, ¿no? Para decir semejante comparación. Es decir, el nuevo comunismo sería el resultado de este golpe mortal secreto en las artes marciales que el virus habría dado al capitalismo. Obviamente, en el mismo texto habla de Donald Trump como lo peor que puede existir y de Bernie Sanders como lo mejor que va a emerger. Fíjense, estos son los filósofos que hablan hoy día, año 2020, de la pandemia. Bueno, no es mucho lo que valen estas opiniones, ¿no? Y son titulados. Las tesis de Jung Chui Han son más interesantes, son más persuasivas, pero todas son rebatibles, es decir, cuestionables, y se puede sostener exactamente como una antinomia, una tesis contraria, es decir, una antítesis. Dice que la pandemia es ante todo un problema social, otros piensan que no, es más un problema médico. Dice que la pandemia ha exacerbado el egoísmo, otros no, piensan que la pandemia da lugar al altruismo. Dice que la pandemia ha dado lugar al aislamiento y a una histeria por la supervivencia. Otros piensan lo contrario. Sin embargo, este filósofo titulado también tiene título de literatura y de teología. O sea, es una persona muy bien formada en Alemania. Está de moda, como algunos quieren estar de moda, porque si nadie habla de ellos, es que sus ideas no sirven. Eso a mí me suena en el fondo poco filosófico. Es un signo de la posmodernidad, reducir la filosofía a la moda y al hecho de que los otros hablen de uno. De todas formas, tiene mayor sustento y no desliza, como en los anteriores ejemplos, esas posiciones políticas preelaboradas y que tienen una finalidad evidentemente sesgada. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Que la filosofía es y será siempre interpretación, no es la búsqueda de la verdad. Esa definición escolar ya nadie cree. Y bueno, hay que aceptar que también Butler es una filósofa que habla de la pandemia, lo mismo que Zizek, y que interpretan y que mandan mensajes y que cargan sus mensajes y que mienten. Es que eso es la interpretación, esa es la hermenéutica. Y en el caso de la pandemia, implica efectivamente dar diferentes sesgos. ¿Qué tenemos hasta ahora sobre la pandemia? La OMS ha establecido definiciones muy precisas, una en 2009, y esa es la última, una anterior que establece lo que habíamos visto, ¿no? Es pan, todo, demos, pueblo. Y etimológicamente esto significaba lo que concierne o afecta al pueblo. Literalmente ese es el significado etimológico de pandemia, que no se puede confundir con epidemia, menos con brote. Y en la definición de 2009, la mortalidad significativa inserta en la definición de la OMS se eliminó y se deslizó el concepto de transmisión comunitaria. Todo eso está bien, sirve para interpretar, sirve para tejer, para fabricar, para elaborar. Ahora, que se tejan interpretaciones no quiere decir que sean falsas, solo quiere decir que hay varias interpretaciones, varias formas de ver un problema, varias maneras de pensar y de sistematizar un problema. ¿Qué hay que tener en cuenta para el desarrollo de la filosofía de la pandemia? Hay que tener en cuenta muchas disciplinas, no solamente la historia, que nos habla, por ejemplo, de la peste negra de 1347 o de la gripe española de 1918. Hay que tener en cuenta también la psicología, hay que tener en cuenta la biología, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el virus evoluciona y que un cambio de cepa es también una evolución de este organismo, de este agente infeccioso. La biología es fundamental para hacer filosofía de la pandemia. Tener conocimiento biológico es fundamental, conocimiento de las neurociencias también, para evitar esa arcaica división entre
mente y cuerpo, que hacía referencia, por ejemplo, Martín. La neurociencia es el canal de unión entre el espíritu y la corporeidad. Entonces, los filósofos que no tienen en cuenta este conocimiento a la altura del siglo XXI, evidentemente van a repetir lugares comunes que están fuera de foco o van a hacer propaganda política. Hay que conocer lo que dice la medicina para no confundir, por ejemplo, la COVID, que significa Coronavirus Disease 2019, es decir, es la enfermedad, la COVID. Y otra cosa es el virus. O sea, eso no hay que confundir y hay que saber también lo que dicen las ciencias puras. Las ciencias puras advirtieron, estadísticamente dijeron, se va a producir un brote de una nueva enfermedad con peligro de ser pandemia y va a surgir en China. Hubo ese pronóstico. Se hablaba de la bomba de tiempo que había en China y nadie hizo caso, menos los políticos. Entonces, para hacer filosofía de la pandemia hay que conocer las ciencias puras, hay que conocer las simulaciones computarizadas que se hacen, los macroensayos clínicos sobre las vacunas. Hay que tener un espíritu crítico. Yo soy un poco de izquierda, entonces la vacuna de Rusia sirve. Ese tipo de influencias, ese tipo de sesgos no se pueden dar en un análisis filosófico de la pandemia mínimamente serio. Y hay que ser también crítico de la tecnología. La tecnología es la causa de la pandemia, eso he escuchado y me ha parecido realmente inaceptable. La tecnología, los aviones y demás, claro que han sido un medio, pero no son la causa. Hay que entender lo que es un medio de propagación de lo que es la causa. La causa no ha sido que el paciente cero viajó de Wuhan a Nueva York, no, es otra cosa. Entonces, hacer filosofía de la pandemia no significa restringir a algo, sino conocer todo, como los filósofos clásicos siempre han exigido. Hay algunos avances y algunos textos significativos. Por ejemplo, hay este texto de Bernard Schumacher, que es Muerte y Mortalidad, y habla de la muerte en tiempo de pandemia, haciendo referencia a estos filósofos, por ejemplo, a Feuerbach, a Scheler, a Heidegger, etcétera, mostrando cómo es la muerte súbita y solitaria por la pandemia a la luz de estas filosofías. Hay también indicaciones y recomendaciones para no adoptar posiciones estrambóticas o exhibicionistas moralmente, que eso fácilmente cae en los filósofos que quieren estar en la boca de todos. Hay que tener una mesura filosófico-política respecto a la globalización y no hablar de los 5 golpes de secretos para destruir el capitalismo. Hay que tener un allanamiento epistémico. Aquí están los autores, los filósofos que escriben después de la pandemia y que dan estas perspectivas tan auspiciosas. Y la filosofía de la tecnología también. Entonces, los enfoques filosóficos sobre la pandemia tienen que hablar de muchas cosas, por ejemplo, de la educación, de la política, del trabajo, de la economía, del entretenimiento, de la salud, de los usos y las costumbres, de la moral, de la cultura, del conocimiento y cómo ha variado y cómo algunos piensan que va a haber un cambio civilizatorio. También de las fake news, ¿no? Cómo se aprovechan grupos, por ejemplo, de ultraderecha en Alemania de crear estas falsas noticias con fines evidentemente de manipulación y con fines políticos inconfesables, lo que se llama el populismo pandémico, y las teorías conspirativas también que Erika ha hablado tan elocuentemente. Entonces, hay que hacer objeto de estudio la pandemia relacionándolo con todos estos temas e iluminándolo con las disciplinas y el conocimiento. Por ejemplo, la teoría de la evolución. El virus, por ejemplo, SARS-CoV-2, evolucionó en animales o en el hombre, y si evoluciona en animales va a volver a aparecer. Y va a volver a aparecer rápido, y eso dice la teoría de la evolución, y eso dicen los datos estadísticos, y eso alguien que quiera hacer filosofía de la pandemia no puede prescindir.
Entonces, eso es lo que está presente ahora auspiciosamente. Ahora voy a presentar mi opinión sobre cómo se puede desarrollar la filosofía de la pandemia desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista filosófico, teniendo en cuenta la historia. Es decir, finalmente lo que ha pasado a fines del 19, del 2019 en Wuhan es parte ya de nuestra historia inmediata, nuestra historia contemporánea. Pero, ¿cómo vamos a entender frases como las de Zizek, por ejemplo, de Butler, sobre la pandemia, si no tenemos una estructura que nos permita comprender esa posición y desde qué otra estructura debemos desarrollar la filosofía de la pandemia? Eso es lo que voy a mostrar. Y para eso recurro a la filosofía de la historia y recurro a cuatro modelos, cuatro paradigmas de la filosofía de la historia. El primero es la visión teleológica, que no hay que confundir con la ficción utópica. Algunos creen que el marxismo era ha propuesto, ha desarrollado, ha descrito una utopía. No es así. El mismo Engels se ocupó de decir, nosotros, Marx y él, no somos utópicos, no somos socialistas utópicos. Entonces hay que ver que la utopía no es lo mismo que la teleología, y que la teleología puede ser teología y puede ser atea. Y tenemos a autores como San Agustín o Marx, que son los dos teleológicos, y uno es creyente y uno hace una teleología teológica y el otro hace una teleología dialéctica, materialista. Entonces, la teleología es el esquema de desarrollo de la concepción de la historia en cuanto proceso hasta el final. Y después está la narración distópica y la concepción cíclica. Entonces, si uno tiene cierta proclividad a ver de una manera X la pandemia ahora, es que prevalece en su concepción estructural filosófica una visión teleológica, una narración distópica, una concepción cíclica o una ficción utópica. Y aquí están los autores de cada una de estas tendencias. Por lo tanto, descubrir esas tendencias ayuda a ser crítico con la visión que se está desplegando actualmente sobre la pandemia. Vamos a ver la primera, que es la concepción teleológica. Este es el esquema general. La visión teleológica de la historia es una visión progresiva de la historia universal. No es la historia de un continente, de un país, de un personaje, no, es de toda la historia de la humanidad, y la historia progresa, pero no es un progreso, digamos, de menor a mayor, de inferior a superior, sino tiene algunas vicisitudes, algunos retrocesos, y en general se puede decir también hay cierta decadencia. Pero en la visión teleológica hay un momento crucial que es el cisma de la historia, es decir, es el momento en el que aparece un sujeto que tiene una misión. Es un sujeto histórico con una misión que es cambiar lo precedente, que además es dividido en etapas, y conducir a la historia desde ese momento al telos. ¿Qué es el telos? El propósito, el objetivo. Es el final, que siempre va a tener una característica romántica y que va a representar un metarrelato. En la filosofía occidental, fíjense la cantidad de filósofos que han sostenido con varias variantes esta misma estructura de pensamiento y de visualización de la historia, donde va a aparecer una pandemia. La división de la historia es fundamental, como también es hablar de la historia desde el inicio de los tiempos. No es desde que aparece la escritura, ni aparece el hombre, es desde que aparece el mundo, el universo entero. Entonces, es una visión ontológica que termina en el telos de la historia. Por eso se llama teleológica, la concepción teleológica de la historia.
Aquí hay un ejemplo. San Agustín tiene una concepción teleológica. Es más, él fue el primero que desarrolló esta concepción teleológica de la historia, hablando de la creación desde la nada, desde la mente de Dios, del universo, dividiéndola en varias etapas, mostrando el momento crucial, que es la llegada de Cristo al mundo, y después cómo la iglesia va creciendo hasta llegar al telos. Habla también del telos en la teología del escatón, y esa es la escatología o de la sotería o la soteriología, que es el estudio de lo último o el estudio de la salvación. Ahora, todo esto es revelado, no es deducido, no es investigado, es el procursus historia revelado que la fe asume y la teología explicita. Es decir, el origen de la concepción teleológica es religioso, es una concepción revelada, y esto simplemente o uno cree o no cree. Pero curiosamente, por eso se ha dicho de Marx que es la secularización de la concepción occidental cristiana, el marxismo es lo mismo. La teoría de Laplace y de Kant, que establecía una nebulosa originaria, con entusiasmo Marx la asume y piensa que las categorías del espacio y del tiempo son universales, y esas categorías marcan el sentido de existencia del universo. Claro, aquí no hay ni atisbo de lo que fue después del Big Bang, pero también se podría introducir con algún marxista del siglo XX. Entonces, esta concepción de que la historia tiene sus orígenes desde la creación, no, perdón, desde la transformación. No hay creación aquí, desde la transformación de la materia en el tiempo y en el espacio, y ha dado lugar después a que aparezca el mono. Y el mono, gracias al libro de 1850 de Darwin, explica de dónde provenimos nosotros, da lugar a la existencia del hombre, la sociedad, y así hay con la dialéctica, la lucha de clases, el avance, el retroceso, los modos de producción, llegando al capitalismo, que tiene sus propias contradicciones, y aparece otro sujeto mesiánico, que en este caso no es Cristo, sino es la clase obrera. Y esa clase obrera va a desarrollar el socialismo hasta llegar al telos, el que va a ser el comunismo universal, del cual habla poco. Los utopistas hablan mucho de la utopía, los teleológicos hablan muy poco del telos. Esa es otra diferencia muy importante, por eso no hay que confundir la teleología con la utopía. Bien, las dos concepciones, sea la de San Agustín o la de Marx, tienen en el momento anterior, antes de llegar al telos, una situación de tribulación, de violencia revolucionaria. San Agustín habla de los cuatro jinetes basándose en Juan y el libro de las revelaciones, es decir, los cuatro jinetes del Apocalipsis, donde uno, el del caballo blanco, es la peste, es decir, es la pandemia. Y así se puede ver la pandemia, la peste, como un anuncio, también esto como un discurso revelado de terror teleológico, en que cabalga al lado de la muerte, el hambre y la guerra, y eso va a terminar con la llegada de Cristo al mundo segunda vez en su caballo blanco, y va a destruir a estos jinetes que representan el mal, y después de ese triunfo y de otros más, en una época de gran tribulación, se va a producir finalmente el telos. Lo mismo es en el marxismo. Es decir, después de la revolución proletaria y de la violencia revolucionaria y de tener que asesinar, pero eso es legítimo, es necesario, al enemigo, los conductores de la gran revolución van a llegar al comunismo, van a hacer que la humanidad llegue al comunismo universal. Entonces, en todo hay cierto terror teleológico. ¿Cuál es la crítica que filósofos como Lyotard, por ejemplo, han hecho a esto que se llama metarrelatos? Son metarrelatos, y felizmente ahora ya nadie cree en los metarrelatos, porque la humanidad se ha dado cuenta que los metarrelatos son solo eso, relatos de la meta, relatos del final, relatos que quieren justificar que yo sea el que tenga poder. Pero estos filósofos, aunque sea un teólogo que ve por revelación, o sea Marx que deduce por su conocimiento erudito de la historia, tienen una actitud inaceptable hoy día.
tienen una soberbia de que ellos son los únicos que saben qué es la historia, cómo es la historia, a dónde va la historia, en qué va a terminar la historia y quién la va a construir y quién finalmente va a estar en el final, en el telos. Esa es una actitud muy soberbia. Y esa actitud soberbia que hoy día, claro, se descubre fácilmente, algunos la encubren, por ejemplo, con argumentos como el comunismo renovado. Entonces, la muerte a los metarrelatos, a esta propaganda filosófica, es fundamental para desviar lo que es la manera como hay que concebir hechos históricos como la pandemia. Veamos ahora las otras concepciones, otras dos, las utopías y las distopías. ¿En qué consisten? Y como en la anterior, hay filósofos que encubren su teleología para hablar como con referencias a Kill Bill o lo que sea, del comunismo y demás. Aquí también vamos a ver que hay filósofos que encubren, o gente en general, que encubre sus temores con discursos utópicos o distópicos. ¿Qué es la utopía? La utopía, aquí están los representantes, sabemos cuándo surge, el nombre, Tomás Moro, etcétera, pero es el sueño que alguien cree que es el mejor sueño que se puede tener sobre la humanidad, sobre la historia, que el mejor mundo posible es el que yo he soñado, el que yo escribo, el que yo describo con detenimiento, con minuciosidad, con detalles. Este es el mundo al que vamos a llegar. ¿Cómo? Nadie sabe, menos el autor. Esa es la característica del utópico, ¿no? Solamente sueña. Y claro, como es un sueño tan perfecto y nuestra vida es tan imperfecta, nadie sabe cómo se va a dar la transición de la imperfección actual real al ideal utópico no existente. Pero además estos filósofos, escritores especialmente, que tienen pensamiento filosófico más, escritores de novelas, no critican su presente, pero sí lo critican implícitamente, no lo critican explícitamente. Entonces, cuando plantean varias utopías, es decir, este lugar ideal inexistente, aquí están algunos, en realidad hay que analizar qué cosa están criticando, qué de su presente, qué de su pasado y de su momento histórico están criticando, que les motiva a escribir como en un reflejo negado lo que piensan que es perfecto, obviamente la antípoda de lo que es real. Esta es la narración utópica. ¿Cuál es la narración distópica? Es decir, es otra narración y eso se ve especialmente hoy día en los films, que muchos tienen origen en novelas. Hay muchas novelas escritas por autores distópicos. El doctor Mancilla ha hecho referencia a George Orwell, El Gran Hermano, 1984, que tiene también películas, etcétera, pero la forma como se presenta la historia ahora de manera distópica está muy relacionada con estas distopías. Si ustedes ponen distopía en Google, van a encontrar cientos de películas, cientos de novelas de ciencia ficción, ¿no? Cientos de referencias. Y claro, uno de ellos, aquí tengo la foto de Herbert George Wells, es el que denuncia, estamos mal, pero vamos a estar peor. Ese es el contenido de la distopía. Y peor aún, esta distopía es inevitable, no es algo posible, algo que tal vez suceda. No, es algo inevitable, va a pasar. Como estamos tan mal y no vamos a cambiar, la situación actual es un desastre. Lo peor de lo actual es lo que se va a consumar mañana, como una catástrofe global. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las novelas. Hay una novela francesa que ha dado lugar a la película 12 monos, que es precisamente de una pandemia. Y hay otras películas y otras narraciones distópicas en que una pandemia se convierte en la causa para que desaparezca casi toda la humanidad. Hay otros escenarios distópicos, ¿no? El planeta de los simios, que es una novela de Pierre Boulle,
o el mundo de agua, se derriten los polos, o llegan los marcianos, o Skynet cobra conciencia. Es decir, lo que estamos viviendo hoy arde, lo que estamos viviendo actualmente llega al extremo y se consuma la distopía como algo universal y catastrófico, por ejemplo, 1984. Ahora bien, ese es el otro discurso, el distópico, que cómo se ve a la pandemia aquí como la causa probable de que la humanidad desaparezca. La pandemia en la utopía parece superada. No, las enfermedades ya han sido superadas por el comunismo renovado universal, en que todos reciben la vacuna, en que todos tienen atención médica profesional de alta calidad e inmediata en los mejores centros. Hay una progresiva mejora en los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el contenido de las utopías fáciles que regalan quienes o esconden su discurso teleológico. Y la distopía del mañana, bueno, ya estamos viviendo el escenario catastrófico en que un virus destruye a la humanidad. No tanto porque ahora sabemos que el virus en gran medida no ocasiona la muerte, pero distópicamente hablando debería serlo. Sin embargo, y esa es la crítica que han hecho muchos filósofos también, por ejemplo, obras como Un Mundo Feliz que muestran que la utopía es distopía. Es decir, en el fondo, este mundo soñado, celestial, maravilloso, que nunca ha existido y nunca va a existir, es para oscurecer, es para disfrazar, es para ocultar la distopía real de estas acciones que tienen por finalidad dar el poder a algunos y provocar efectivamente grandes desastres. Segunda y tercera visión de la historia. Cuarta visión, la última con la que yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ni con la teleología, que ya nadie cree felizmente, ni la utopía, que es un engaño para los crédulos, ni la distopía, que es el terror de la narración de lo que está inminentemente mañana. No creo en nada de eso. Yo creo en la visión cíclica. ¿Y cómo se ve la visión cíclica desde, o cómo la visión cíclica ve la pandemia? Antes de eso, quiero decir que la visión cíclica está un poco desprestigiada también, aunque tiene algunos adeptos desde el punto de vista de la física. Yo no soy adepto desde el punto de vista de la física. Es más, no creo que las teorías físicas, por ejemplo, de los túneles de gusano, la metáfora del efecto mariposa o los mundos paralelos, sean físicamente correctas. Esas teorías no creo que sean. Yo no soy físico, pero lo que conozco, opinión de físicos de muy buen nivel, es que esas teorías no son correctas. Pero mucha gente se entusiasma, cree, ve, está bien, tiene derecho a hacerlo, ¿no? Sobre cualquier concepción. Yo pienso que la teoría cíclica tiene muchas manifestaciones, desde el uróboro, que es un símbolo muy representado, muchas veces representado en una gran cantidad de culturas y que muestra el eterno retorno de lo mismo, desde la concepción de círculos de Nietzsche o la concepción organísmica de la historia de Oswald Spengler o la concepción de sinusoide de la historia de Jean-Baptiste Vico. La historia sigue ciclos. ¿Y cuáles son los ciclos? Un economista ruso que como otros grandes intelectuales rusos fue asesinado por la dictadura de Stalin, se llamaba Nikolai Kondratiev, ha establecido la teoría de los ciclos económicos, con datos estadísticos y publicaciones y reconocimiento solo fuera de Rusia. Al final murió gracias a Stalin. Y dice que los ciclos están formados por otros ciclos, subciclos que a la vez están formados por otros ciclos, y todo esto con información estadística para la economía. Y a partir de ahí se ha formado precisamente la concepción cíclica económica de Clement Juglar o de Joseph Kitchin, es decir, ver la economía como un conjunto de ciclos. Y esto que pasa en la economía que se puede explicitar en grandes ciclos de verano o de invierno, de expansión, de recesión, etcétera. Bueno, también pasa en la pandemia. La pandemia tiene ciclos de
explosión hasta llegar a la cúspide, y esto con mediciones estadísticas, etcétera, y después bajas, caídas. Aquí están las etapas, por ejemplo, de las pandemias, de la pandemia de la gripe, que ha sido bastante bien estudiada. Y finalmente, gracias a las ondas Kondratiev, se han establecido, hay dos pensadores alemanes que han establecido las 6 ondas K, así se las llama, es decir, son las ondas que muestran la variación de la economía. Hay momentos de prosperidad más o menos largos, 50 años, pero también hay muy cortos, lo que hemos vivido, supuestamente prosperidad a nivel universal, porque esto no es un país, es a nivel mundial, ha durado 10 años. Y otros periodos han durado 20, 30 años, y generalmente estos periodos están acelerados, son catalizados por algún descubrimiento científico-tecnológico y por el desarrollo de algún tipo de tecnología y del boom de algún rubro de la economía. Por ejemplo, los ferrocarriles, la electricidad y la industria química, los automóviles y la petroquímica, las TIC, o también la tecnología medioambiental, nanobiotecnológica y de salud integral, el optimismo que se tenía hasta el 2020, 2019, de que la ciencia iba a dominar todas las enfermedades. Ahora bien, en las depresiones, los procesos que están después de la prosperidad, la depresión, están evidentemente momentos cruciales, como el pánico de 1929, ¿no? La Gran Depresión de 1929, que se extiende hasta 1935, y después todavía hay la Gran Depresión del 39. Ahora, por ejemplo, no hay que confundir, ¿no? En 1918 aparece la fiebre española. ¿La fiebre española va a ser causa de la crisis del 29? No, no es así. La fiebre española no es la causa de la crisis del 29. Ahora, que la haya agravado después y que la haya anunciado y que haya sido un factor coadyuvante, sí, seguramente. Pero en la historia de la humanidad, por lo menos desde el momento que Kondratiev hace este análisis del Producto Interno Bruto estadísticamente medido y que le permite establecer precisamente estas oscilaciones de la economía, desde alrededor de 1770, es decir, mediados del siglo XVIII, hasta él murió hacia los años 30, ¿no? Esto se ha completado gracias al trabajo de sus seguidores, de autores que siguen esta teoría económica, que es en realidad una manera de entender la historia. En ningún caso, ninguna pandemia, no estoy hablando de epidemias ni de brotes, ha sido la causa de una depresión. No se puede decir, por ejemplo, que la crisis financiera del 2008 haya sido causada por el Zika. Eso sería absurdo. Ni que la Gran Depresión del 29 fue la fiebre española, o la crisis del petróleo haya sido por algún brote de tifus o lo que sea. No, no es así. Aquí no se incluye la peste negra de 1347, que tiene una situación diferente, pero los análisis económicos muestran desde esta fecha hasta aquí, y a esta caída, es decir, 2020, nunca una pandemia ha sido causa de una crisis económica, de una depresión económica, que la haya agravado, que en los lugares pobres además hayan aparecido pandemias y otras enfermedades. Sí, seguramente, pero no es la causa. Pero ahora sí. Es decir, eso es algo nuevo, diferente en la historia. Entonces, ¿qué es lo que se advierte? Finalmente, se advierte que las pestes, las gripes, las pandemias son cíclicas y responden a las mutaciones de los virus, responden a los cambios en el modo de vida, responden a una serie compleja de factores que intervienen para comprender que no es algo que se reduce simplemente a información médica. Aparecen y desaparecen
y van a volver a aparecer, y van a volver a evolucionar los virus, y van a volver a infectar una y otra vez, pero no son causa de la depresión, salvo la actual. Y siendo así, siendo que van a volver a aparecer, la pandemia que el cólera, por ejemplo, ha tenido 7 ciclos. Entonces, esto, bueno, hay nuevas, ¿no? Nuevas enfermedades que han aparecido precisamente en el cambio de milenio y que tienen por origen, como muchos científicos habían anunciado, China. Entonces, todos estos brotes, estas mutaciones, estas costumbres que dan lugar a semejantes situaciones, hay que entenderlas como un proceso cíclico. Es decir, la historia es cíclica. Con información de todas las disciplinas es posible desarrollar la filosofía de la pandemia. Gracias.